Contraportada. Son las 6 de la tarde con 53 minutos, así lo marca el reloj de Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo vio las elecciones del PRD el fin de semana? Bien interesantes, Carlos. Yo creo que hay varias cosas a comentar. Una primera sería que se trata de un ejercicio prácticamente sin precedentes. Es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral, o antes el IFE, organiza las elecciones de un partido político. Y bueno, en este caso lo hizo y creo que el resultado es sorprendente. Me parece que también es importante mencionar cómo son contrastantes las visiones de algunos medios de comunicación. Pienso, por ejemplo, en el caso de la prensa, en donde, por un lado, el lunes el diario La Jornada cabeceó, abro comillas, desaseo general en elecciones internas del PRD, o el Universal, que publica en su primera plana exitosa la elección interna del Partido de la Revolución Democrática. Pero bueno, y el Reforma iba también por la ruta del Universal, ¿no? Sí, así es. Entonces, digamos, cada uno de los medios escogió darle o no mayor importancia a las irregularidades que desde luego acompañan a todo proceso electoral, pero yo creo que en este caso, y esto es algo muy interesante, que habiendo irregularidades fueron muy pocas y creo que no alcanzan para desacreditar los resultados de esta elección. Y sobre todo, bueno, si recordamos lo que ocurrió en el 2008, en donde la elección, recuerdo entonces, fue calificada por el ingeniero Cárdenas como un cochinero, y al final de cuentas el órgano responsable del PRD de calificar las elecciones, que es la Comisión Nacional de Garantías, decidió finalmente anularlas ante las enormes irregularidades que se presentaban en el 27% de las casillas. Entonces, bueno, la verdad es que el proceso es un proceso muy interesante, además por otro elemento que es la copiosa participación. A mí me sorprendió el hecho de que acudiera el 41% del padrón a votar. La verdad es que mi impresión es que iba a ser una elección muy desatendida y esto no ocurrió. Otro de los saldos, desde luego, es mostrarnos cómo está la radiografía del PRD en este momento. Y bueno, se confirma la prevalencia de Nueva Izquierda y de sus aliados, el principal Alternativa Democrática Nacional, ADN, de Miguel Bautista, que tiene una fuerte presencia en el Estado de México, pero también acompañado del Foro Nuevo Sol, de Amalia García, y bueno, muy pequeñito, pero estaba también ahí, Vanguardia Progresista de Dayón Anguiano. Y desde luego, en contraste, importa resaltar la disminución de la corriente de Bejarano, Izquierda Democrática Nacional, y desde luego la casi inexistencia del movimiento progresista, que es esta corriente que encabeza Marcelo Ebrard y que apenas logró el 2.4% de los votos. También creo que vale la pena decir que las distintas corrientes que querían impulsar la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, todas juntas apenas alcanzan un 23% de los votos. Otro comentario, otra lectura posible de las elecciones es que parece mostrar que la línea política de construir acuerdos, significativamente el Pacto por México, no es reprobada por la mayoría de los perredistas, que el PRD se afirma como un partido reformista, la izquierda a modo de PRI, como dicen sus críticos, pero un PRD que deja fuera a los radicales y a los sectarios. Así que, bueno, pues todo esto lo que nos dice es que Nueva Izquierda y sus aliados van a tener cuando menos 225 consejeros de 320, y que con eso pues está garantizado ya que van a mantener la presidencia del partido y la Secretaría General. Y bueno, también vale la pena mencionar que después de Zambrano y de Jesús Ortega, Carlos Navarrete sería el tercer dirigente nacional que pertenece a esta corriente de Nueva Izquierda, y me parece que a diferencia de Ortega y de Zambrano, Navarrete es un cuadro con mejor discurso y con mayor energía. Sin embargo, bueno, pues no lo tendrá fácil. Yo creo que la prueba de fuego desde luego van a ser las elecciones del año próximo, y ahí vamos a ver en qué medida Morena
le hace mella al PRD. Por lo pronto, sorprendente el nivel de participación, 1.800.000 y pico de periodistas que fueron a las urnas. Creo que es una buena noticia para el PRD y yo diría también una buena noticia para el sistema de partidos y para la democracia, sobre todo tomando en cuenta lo que he dicho en otras ocasiones, que en un país con tanta pobreza, en un país con tanta desigualdad, es importante que las izquierdas tengan una presencia importante en todos los espacios públicos, en el Congreso desde luego, y que desde allí impulsen una agenda social. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un abrazo, son las 6:58.